Hola, este es lección 2 y vamos a hablar más de preguntas, más con números, más con el tiempo y la familia. Empezamos con, let's begin, con los números. Numbers. Okay. ¿Recuerdas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos. Let's continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Poquito más. Little more. Okay. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. ¿Recuerdas? Remember those sounds. The EI is a hard A. So 20 for 20, 30 for 30. So pay attention to those when you're working with your numbers and continuing adding those and continuing to learn the patterns of our numbers. Okay. Más preguntas, questions. Siempre hay preguntas, ¿verdad? En los saludos primero. Hola, ¿cómo está? Estoy bien, gracias. ¿Qué pasa? Más informal, ¿sí? ¿Qué pasa, chico? Sí. ¿Qué pasa, mano? Sí. Es más informal, pero usamos como saludo. Pero preguntas para información. Por ejemplo, ¿dónde está el hospital? ¿Dónde? Where is it? ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde está su casa? Una palabra importante. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es mi boli, ¿sí? Mi bolígrafo. ¿Qué es eso? Es mi teléfono. ¿Está bien? Everything okay? ¿Está bien? Oh, sí, está muy bien. Muy bien. ¿Es verdad? Oh, is that true? ¿Es verdad? Oh, sí, es la verdad. Sí, por supuesto. ¿Es posible? Sí, es posible. Es una pregunta, pero también es otra expresión. Is it possible? Yeah, sí, es posible. It's possible. So, la inflexión que usamos es la diferencia aquí. ¿Quién sabe? ¿Quién viene? Who's coming? ¿Quién sabe? Who knows? Yo no sé. ¿Quién sabe? Él sabe. Posible. ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Estás seguro? You sure? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Estoy seguro. ¿Listo? Oh, ¿lista? Are you ready? Ready to continue studying Spanish? Sí, lista. Sí, lista.
¿Cuándo? ¿Cuándo es la cena? When supper. ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo? Bien. ¿Por qué? Para los niños es popular. ¿Por qué? Why? Y la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué me dije? ¿Por qué te dije? I told you. Sí. Told you so. ¿Por qué? Es la diferencia. Okay. So hay varias palabras que usamos para preguntas y estas son importantes en la comunicación, ¿verdad? Sí, es la verdad. Okay. ¿Cómo está? Bien. Okay. Muy bien. ¿Está bueno? ¿O está bien? La diferencia. ¿Está bien? I'm well. Talking about your health. ¿Está bueno? Is he good? As is he good at being a carpenter? Is he good as an athlete? Okay. So, poco diferente, ¿sí? Okay. Bueno. Practicamos con uno de mis tópicos favoritos, el tiempo. Y esta es otra expresión un poco irregular. ¿Qué tiempo hace? What's the weather like today? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Hace frío? Sí. ¿Hace calor? Ay, sí. ¿Hace viento? Mucho viento. Sí. ¿Está lloviendo? ¿O en diciembre está nevando? A veces. O posible hace fresco. No hace frío ni hace calor, pero hace fresco. Como en el otoño, ¿sí? Como en octubre, noviembre a veces. ¿Sí? Okay, so hablamos y cada día, cada lección vamos a hablar más sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque me gusta hablar del tiempo. Aquí en Kansas tenemos muchos cambios en el tiempo. ¿Sí? Okay. Y recuerdas que hay tiempo diferente en los meses diferentes, ¿verdad? Hablamos un poco de los meses. Vamos a ver con este calendario. ¿Sí? Tenemos primer mes, cuando hace frío, ¿sí? Enero, ¿sí? Enero. Y tenemos el día de San Valentín, o Día de los Enamorados, St. Valentine's Day, en febrero. En marzo hay mucho viento, ¿sí? Hace mucho viento en marzo. En abril hay lluvia, ¿sí? Hay lluvia muchas veces. En mayo tenemos Día de la Madre, ¿verdad?
y hace sol. Sí, hay muchas flores en mayo también. En junio hace buen tiempo, ¿sí? Hace buen tiempo en junio. Tenemos Día del Padre, ¿sí? Día del Padre. En julio hace calor a veces, ¿sí? Hace buen tiempo. Okay. Y en julio pasamos las vacaciones en la playa. Posible, ¿sí? En agosto, agosto hace calor, ¿no? Hace sol, mucho sol, ¿sí? Y hace mucho calor en agosto. Y en septiembre a veces hace calor, a veces hace sol, a veces hace fresco. Y los niños van a la escuela en septiembre. En octubre, en el otoño, tenemos el día para las fantasmas, muy popular en los Estados Unidos, ¿sí? Muy popular. Hace fresco, a veces, sí. Llueve, a veces, sí. En noviembre tenemos Día de los Muertos, que es un día muy especial para los hispanohablantes. También aquí en los Estados Unidos tenemos el Día de Dar Gracias. El Día de Dar Gracias es muy importante aquí en los Estados Unidos. Y comemos mucha comida, ¿sí? Pavo, papas, mucha comida. Y en diciembre tenemos la Navidad, ¿verdad? Sí. ¿Y hace frío en diciembre? Sí, hace frío. A veces nieva, ¿sí? A veces hace viento en diciembre, ¿sí? Los meses son los meses que tenemos en un año. Y recuerdas también los días de cada semana. Repita otra vez. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo otra vez. Sí. Tenemos los 7 días. Okay. Y empezamos con domingo. Y el fin de semana, muchas veces tenemos sábado y domingo para el fin de semana también. Cuando no trabajamos. ¿Sí? Excelente. Sí. Ahora hablamos más de la familia. Sí, es otro sujeto muy interesante para mí. Yo tengo una familia grande. Yo tengo 3 hermanas y 3 hermanos vivos. Okay. Y mi mamá, ella tiene 89 años. Un poco vieja, ¿verdad? Pero todavía viva.
Mi papá está muerto. Yo tengo muchos sobrinos. Yo tengo 6 sobrinos y 7 bisobrinos o sobrinos nietos. Sí, una familia grande. Mis hermanos, mis 2 hermanos, Pablo y Daniel, viven en Wichita. Mi hermana Carol vive en Derby, Kansas. Mi hermana Margie vive en Kansas. Y mi hermana Rosa vive en Chicago. Mi otro hermano Jaime vive en Kansas también. Mis hermanos todos son muy amables. Mis 2 hermanos trabajan en unas factories. Mi hermana Carol es enfermera. Ella trabaja en un hospital. Mi hermana Margie trabaja también en un hospital. Y mi hermana Rosa también trabaja en un hospital como terapista. Margie es una técnica para el laboratorio. Ella saca la sangre, ¿no? Okay, pero mis 3 hermanas son empleadas de hospitales diferentes. Muy interesantes. Mis sobrinos tienen muchos trabajos diferentes. Mi sobrina Erin vive cerca de Wichita. Ella es una trabajadora social en Wichita. Y ella tiene 2 hijas. Mi sobrino Eric y su familia vive en Albuquerque, en Nuevo México. Él es científico y él es muy amable y muy inteligente. Mi sobrina Dina trabaja para la Universidad de K-State y ella trabaja con la economía agrícola internacional. Y ella tiene que viajar por muchas partes del mundo. Y ella practica su español en Guatemala y en Honduras. Pero ella es soltera, no tiene marido, ella no tiene hijos. ¿Sí? Y mi otra sobrina, Jennifer, es madre de 2. Y Taryn y Brindley son muy inteligentes, son muchachas muy activas, muchas actividades, pero son también son muy inteligentes y muy amables. Sí. Y con la familia de Margie, usamos para un ejemplo. Ella tiene marido, se llama Russ, y ella
tiene 3 hijos. Okay. Jennifer, Eric y Dina. Estos 3 hijos son mis sobrinos. Sí, yo soy la tía de Eric, Jennifer y Dina, ¿verdad? Y Eric tiene 2 hijos, un hijo y una hija. Son mis bisobrinos o sobrinos nietos. Depende del vocabulario en el país. Pero son preciosos, sí, esos 2. Y entonces los niños de Eric y las niñas de Jennifer son primos, sí, cousins, ¿verdad? Son primos. Y para mi otra sobrina Erin, Carol es su mamá. Ella tiene 2 niñas también. Entonces Carol es la abuela, sí, de Grace y Emily. Y yo soy la bistía. Sí. Pero normalmente usamos solamente tía. No es tan importante estas generaciones diferentes. Sí. Todos estamos la familia, sí, porque la familia extendida es muy importante. Sí. En la cultura española también. Tenemos toda la familia. También tenemos padrinos que son muy importantes, the godparents, para ayudar con los niños. Sí. Pero es una responsabilidad muy importante. Entonces, en la familia extendida tenemos abuelos, mi mamá, que es la bisabuela de los nietos de Margie, ¿sí? Entonces, tenemos una familia muy, muy grande. Y mi hermana, sí, Margie, tiene marido Russ. 2 de mis hermanas son divorciadas. Y mis hermanos son solteros. No tienen maridas o esposas. Okay. Entonces, siempre es una familia interesante. Cuando celebramos la Navidad, hay casi 20 personas en la casa. Pero es muy, muy divertido. Nos gozamos mucho, sí. ¿Y tu familia? ¿Tienes familia grande? ¿O familia pequeña? ¿Le gusta hablar con sus abuelos, sus tíos? ¿O no? No sé. Pero practicamos más en su libro, en páginas 64 hasta 66, información sobre la familia, el vocabulario, porque siempre es importante para hablar de la familia y para comunicarnos con los hispanohablantes, porque la familia es muy, muy importante. Pero es bastante para hoy. Entonces, hasta luego. Ten buen día. Adiós.